Buenos días. Buenos días. Muy Buenos buenos, días, Miss. muy buenos días, muy buenos días. Guayano. Buenos días. Buenos días, a ver, estoy con la cámara apagada. Así es. Hola chicos, buenos días. A ver, muéstrame. Buenos días, Miss. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Miss. Muy buenos días. Ay, A ver. Hola chicos, muy buenos días. De verdad, muy contenta de volverlos a ver, ¿no? Nos volvemos a encontrar después de una semana de descanso, de unas placenteras vacaciones, me imagino, para la mayoría de ustedes, ¿no? Espero que se hayan recuperado. Está con sueño. Ay, Matthew, está con sueño, Matthew. Recién te despiertas, Matthew. Espero que haya sido unos días reparadores, ¿no? Que nos permitan haber descansado, hemos dormido, me imagino, un poquito más en estos días, y este lunes nuevamente nos hemos incorporado, ¿verdad? Y algunos de ellos el martes, si no me equivoco, sorprendidos con los fenómenos naturales que pudimos apreciar, ¿no? El trueno, el relámpago y todo eso, que fue una novedad. ¿Se escuchó el repálao? Por supuesto, los relámpagos. ese momento fue muy No, bonito, Miss. el trueno es lo que tú escuchas. Buenos días, Miss. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Trueno es lo que se escucha y relámpago es la luz. Vieron ustedes que el cielo era así como que el cielo se encendía, ya, eso se llama relámpago. Y también ha habido rayos. Aunque nosotros por aquí, yo vivo en Comas no hemos visto rayo, pero sí hemos visto relámpago y hemos escuchado a los truenos fuerte. Como también estaba supuestamente de descanso, también mi cuerpo quería descansar un poquito más y aunque ese día tenía que trabajar de todas maneras, yo normalmente me despierto a las 5 de la mañana, pero ese día estaba por aquí todavía sin sentarme en el escritorio y sí, me llamó mucho la atención. No les digo que me asusté porque yo he vivido en la selva mucho tiempo y entonces en la selva es común esto, ¿no? Es más, la lluvia no es nada, pues en la selva las lluvias son torrenciales, entonces no me asusté. Mi hijita sí un poquito que se asustó, pero yo no. Pero de todas maneras llama la atención porque es un fenómeno que no es común en esta región, o sea, no es de esta región. Y es ahí cuando uno reflexiona y dice, ¿qué está pasando? Sí. Recién entro porque mi internet está bajo, Miss. Mis F por mí. algunos decían de que ya es el fin del mundo. No, sí, justamente eso les quería comentar. Sí, Ay, busca en tu rapidito, Chrome. sí, Marita. Sí, eso les quería comentar a modo de broma, ¿no? Yo tengo aquí un primo que es frente de mi casa, es un hombre muy importante, por si acaso, el fiscal de la nación, tiene su seguridad, su policía. Jefecito le llaman Miss, De jefecito. pronto él bajó de su casa, salió a la calle, estiró sus manos y dijo, arrepiéntanse pecadores, es el fin del mundo. Y la gente todo se reía, ¿no? Pero estábamos asustados. Bueno, yo no mucho, pero la mayoría de personas estaban asustadas. Y de pronto empezó a llover copiosamente, ¿no? Bastante, bastante. Y después rápido pasó. O sea, es un fenómeno natural que se dio en su momento y ya pasó. Bueno, nos queda como experiencia. Cualquiera no tiene la oportunidad de visualizar esos Sí, fenómenos. me da miedito. Aquí en la costa no se ve, entonces los que han tenido la oportunidad de verlo, bien por ellos. Bien chicos, dicho esto, igualmente comparto lo que siempre les digo a ustedes, ¿no? Espero de corazón que ustedes estén bien de salud, que sus familias estén bien de salud y que no olvidemos siempre de agradecer a Dios y de pedirle a Diosito todos los días por esa salud, por los alimentos que tenemos, agradecer y a la vez pedir por aquellas personas que de repente están enfermitas, aquellas personas, niños como ustedes que de repente no tienen que comer en todo el mundo. Entonces, nunca se olviden de eso, hijos, ¿ya? El día de hoy nosotros vamos a iniciar nuestra clase con un tema que por ahí más o menos ¿qué les puedo decir? Es una continuación, es como cuando tú ves una película y continuará, algo así, ¿ya? Entonces,
nosotros en el bimestre pasado habíamos conversado acerca de lo que era el concepto de lo que era el átomo, ¿no? Entonces, nosotros habíamos conocido cómo así hubieron en la historia personajes que aportaron científicamente. Bueno, en esa época no tan científicamente, simplemente que aportaron con sus ideas acerca de lo que era o podía ser el átomo. Más de una persona en la antigüedad se cuestionó, así como ahora, la palabra cuestionar significa, ay, me pregunto, ¿por qué será así? ¿No? O sea, algo así. Se cuestionaban qué pasaba con la materia, si era posible dividirla en partes cada vez más pequeñas. Y es por eso que nosotros nos recordamos muchísimo de Leucipo y Demócrito, ¿no? Que fueron uno de los personajes bastante considerados por nosotros, porque en algún momento Leucipo pues dividía la materia en partes cada vez más pequeñas, y Demócrito le dijo, el que sonreía mucho, le dijo, esa parte más pequeña, la más pequeñita, se llama átomo, ¿no? En ese entonces se consideraba mucho ese concepto de átomo acerca de que era la parte más pequeña, aquella parte que no se podía dividir ya. Luego vimos nosotros que también participó Empédocles, pero ya con otra concepción, de la misma manera como Aristóteles, con otra concepción, no específicamente con lo que decía Leucipo y Demócrito. Pero hay que recordar, lo que tenemos que recordar es que en esa época los aportes que hicieron Demócrito, por ejemplo, el concepto que él, entre comillas, vierte, es un concepto o es una idea más que todo filosófica. O sea, es como que él se sentaba así en su perezosa, se sentaba en una piedra, en una banca, y se ponía a filosofar, así como el pitufo filósofo, algo así, ¿no? Se ponía a pensar el porqué de las cosas. Y dentro de ese porqué, él pues se pregunta acerca de la materia, ¿no? ¿Cómo así esta puede ser así, o de repente tiene porciones más pequeñas? Entonces, más que todo, el concepto que vierte Demócrito es un concepto filosófico, ¿ya? No tanto científico propiamente dicho, porque tú sabes que para que nosotros podamos hablar de un hecho científico, tenemos que recurrir a lo que nosotros conocemos como el método científico, donde en algún momento observas, planteas hipótesis, compruebas o experimentas, ¿no? Comprobación, experimentación, para que puedas llegar a una conclusión determinante. Cosa que en su momento, cuando Demócrito hace su aporte, no actúa de esa manera. No digamos porque estaba mal, sino porque simplemente en esa época, de repente lo más importante era filosofar, no tanto como demostrar científicamente, ¿no? Entonces, cuando el tiempo va pasando, ya encontramos a un personaje un poquito más serio, ¿ya? Que ya tiene más o menos las intenciones de encaminar o conllevar todos sus aportes científicos a un hecho científico propiamente dicho, que es el caso de John Dalton, por ejemplo. Dalton es un científico, por decirlo de ahora ya, que hizo grandes aportes a la humanidad. Yo te cuento, Dalton sufría de una enfermedad, para que nunca te olvides, y no te olvides cómo se llama la enfermedad. Dalton sufría de una enfermedad donde, hasta el día de hoy existe la enfermedad, algunas personas, Dalton de daltonismo. así es, donde algunas personas, algo así es, mira, a lo verde le ven rojo y a lo rojo lo ven verde, algo así. Como yo. Son personas que tienen esa Y patología mis, eso es visual. como si Esos fueran son daltónicos. daltónicos. Así es, una patología visual Daltonismo, por eso. daltónico o daltonismo. Y justamente el nombre de daltonismo responde al nombre que se puso en honor a él. John Dalton era daltónico y él mismo estudia su enfermedad. Y como consecuencia del estudio y los avances y los aportes que él hace, a esa enfermedad se le pone su nombre. Por eso se llama daltonismo, ¿no? Porque él fue uno de los primeros en estudiar esta enfermedad y porque él lo padecía. Pero ese es un campo, en la parte de la medicina. Además de eso, John Dalton, obviamente un genio para su época, Dalton también hace sus aportes en lo que refiere al átomo. Él puede demostrar a través de una teoría atómica, él lo propone como una teoría atómica, y él dice, después de todo lo que ha dicho Demócrito, Leucipo, Aristóteles y todos ellos, yo considero, y él muy seriamente, yo considero que el átomo es una esfera, dice así, es una esfera indivisible, o sea, no se puede dividir más, e indestructible, tampoco lo puedes destruir, siempre va a existir. Es más, él aporta otras cositas más. Dice que todos los elementos o toda la materia que se encuentra en la naturaleza está formada por átomos. Y dice así, si hablamos de una sustancia específica, dice que todos sus átomos van a ser igualitos. O sea, todos los que tienen, por decir, este color, van a pertenecer a un átomo especial.
Si de repente son de otro color, será otro átomo. O sea, él empieza por ahí a especular, ¿no? Ciertas condiciones adicionales. Pero lo básico de Dalton, lo fundamental de Dalton, es recordar que Dalton propone que el átomo, habla ya de átomo, es una esfera, ¿no? Es una esfera indivisible e indestructible. Dice, es una esfera rígida incluso, ¿no? Esfera rígida, indivisible e indestructible. Nada más. No dice nada más. Eso es todo lo que él dice. De pronto pasa un tiempito, porque pasa un tiempito, ¿no? Claro, pasa un tiempito, y de pronto aparece otro científico, otro señor, y le dice, oh, Dalton, a mí me parece que lo que tú has dicho está medianamente bien, le dice, pero yo considero que esa esfera que tú dices, que es indivisible y destructible, tiene una carga positiva, es positiva. Y en ella vamos a encontrar algunas incrustaciones, ¿no? Negativas, de electrones, dice. Tiene la forma de un budín. A su modelo pues le dice budín de pasta. Eso es lo que propone Thomson. O sea, Thomson, ¿qué cosa hace Thomson? Thomson lo que hace es introducir el término de electrones. O sea, dice que la esfera es positiva, pero Thomson habla de electrones. Dice, en esa esfera vamos a encontrar incrustados, ¿qué cosa? Unos electrones de carga eléctrica negativa. Ese es el aporte de Thomson. Habla de electrones, de cargas negativas, ¿ya? Pero luego aparece otro personaje que le dice, Thomson, espérate un momentito, le dice. Yo he realizado mis experimentos, por si acaso. Yo he experimentado, porque todos los aportes que ellos hacen son científicos, a través de experiencias. Ustedes saben que el método científico habla de experimentación, comprobación. Entonces, este personaje de nombre Rutherford le dice, un momentito a Thomson, le dice, vamos a pensar que lo que tú dices es correcto, pero, le dice así, yo he hecho mis experimentos y yo he podido comprobar, ¿no? Que no solamente que en esa masa, en ese núcleo que tú has considerado como positivo, ¿no? Es positivo gracias a la presencia de unos Hay neutrones. subatómicas, estructuras subatómicas en el núcleo que se llaman protones, lejos. Y esos son los que tienen la carga eléctrica positiva. Además, esa estructura que está en la parte central llamada núcleo es lo que le da el mayor peso al átomo, que vamos a ir a ver poco a poco. Pero miren, yo lo que quiero que entiendan de esto, que lo vamos a reforzar ahorita, es que cada uno de ellos hace un aporte. En algunos casos, un aporte apoyado en lo que dijo el otro, o sea, le agregas, o en otros casos le dices, ay, te has equivocado, así no era, es así. La cosa que entre ellos cada vez van aportando más, mejores y nuevas cosas. Entonces tenemos a personajes como Dalton, Thomson, Rutherford y, según la teoría que vamos a estudiar el día de hoy, tenemos a Niels Bohr. Igualito, Niels Bohr le dice, hey, Rutherford, muy bien lo que tú dijiste. Y lo que dijo Thomson también, sí, pero, o sea, le añadía algo más. Y así ha sido la historia. O sea, aquí ninguno de los científicos es dueño absoluto de la verdad. Siempre los científicos se han ido apoyando en lo que el anterior científico decía. Apoyando en lo que el anterior científico decía. Es más, si hablamos de Dalton, incluso... Sí, pero algunos se oponían, como Aristóteles mismo. ¿Cómo? Algunos se oponían de esa del otro científico. Claro, claro, porque el aporte de Aristóteles era en otro campo. Aristóteles, por ejemplo, es mucho más filosófico. A partir de Dalton, quiero que entiendan la diferencia. El filósofo más que todo es pensante, se cuestiona, piensa, no tanto experimenta. En cambio, los científicos de los que les estoy hablando, que son científicos, experimentan. Entonces, es algo así como que se oponen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Él no le interesa demostrarlo, lo va pensando. Él lo que hace es demostrar si es que lo que dice es correcto o no es correcto. Y estos sí, ellos sí son experimentales, científicos experimentales, ¿no? O sea, obviamente, valga la redundancia, porque los científicos pues son experimentales. Entonces, la clase nuestra se trata justamente de eso. Ver primero cómo así la estructura del átomo. ¿Qué cosa? Yo quiero compartir con ustedes aquí algo interesante, que cuando yo me ponía a leer, pues es que de nuevo les puedo enseñar a mis niños. Bueno, mi cerebro ya está todo escrito hace de años. Mis niños también ya saben desde el año pasado. Ya se les he enseñado. Pero dije, mire, acá hay algo importante. Cuando nosotros hablamos del átomo, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, de que en los periodos anteriores al Dalton, ¿no? Como decía, todo es filosófico, no se demuestra, pero en los periodos posteriores a Dalton, todo es experimental, todo es concreto, se puede comprobar, se puede demostrar. Y eso es muy importante, eso es algo que marca la diferencia. Y otra cosita,
siempre se pensó y se definió de que el átomo era la mínima parte de la materia. Indivisible, dice, ¿no? Pero los conceptos modernos, estos personajes que vamos a estudiar el día de hoy, demuestran de que ese átomo sí tiene partes, de que ese átomo sí está constituido, ¿no? Entonces, hay que entender de que el concepto anterior decía átomo la mínima parte. Demócrito, mínima parte, átomo. Como decir, esto es átomo y adentro yo no sé qué hay. Esto es lo mínimo, no existe. ¿Ya? Así. Pero sabemos nosotros ahora que a partir de Dalton, esto internamente tiene más cosas. Tiene protones, tiene electrones, tiene neutrones. Eso antes no se conocía. Entonces, después de esas épocas, ya se sabe que el átomo sí tiene una estructura interna. Es más, yo siempre comento a mis alumnos, la ciencia no se detiene. Los conocimientos científicos siguen avanzando. Nosotros estudiamos hasta protones, neutrones, electrones. Hasta ahí estudiamos. De repente eso nos corresponde a colegio. Cuando estés en cuarto, quinto, secundaria, un poquito vas a profundizar. Pero el día de hoy, los científicos no se han quedado en protones, electrones y neutrones, no. Se habla de quarks. Y de repente ustedes no conocen mucho, no siquiera lo pueden pronunciar. Los quarks son mucho más pequeños. Los quarks forman parte de estos. Es más, hasta el momento, si no me equivoco, hay 6 tipos de quarks. Y los protones están formados por unos tipos, los 2 de ellos, creo, los neutrones por otros 2 y los electrones también igual. Entonces, los quarks son más pequeños que las subpartículas, más pequeños que los protones, electrones y neutrones, cosa que en la época de Dalton y mucho menos en la época de Demócrito se imaginaban siquiera de que podíamos conocerlo. Pero yo pienso que de aquí a unos años más, ustedes cuando estén en la universidad y de repente estudien un poco más de química, ya los quarks no serán nada, pues ya dirán, uy, en la época que recuerdas que la profesora Yamoca enseñaba, la Mimi me enseñaba, hablaba de los quarks, pero ahora ya, ¿dónde deben haber avanzado? ¿Por qué? Porque la ciencia avanza. Cuando la tecnología es de punta y tenemos, digamos, acceso a una buena tecnología, los científicos avanzan en sus investigaciones y en eso están los científicos. Entonces, la ciencia no se detiene. Cada día se van descubriendo más y nuevas cosas. ¿Correcto, hijos? Entonces, el tema que vamos a compartir nosotros el día de hoy es un tema... Miss, ¿sí? una pregunta. ¿El núcleo atómico está formado entre el protón y el neutrón? Así es. Ahorita lo vamos a ver. Así es, protón y neutrón, protones y neutrones, ¿no? Vamos a compartir nuestro tema del día de hoy. Yo les he preparado un material virtual también bien bonito para que podamos analizar y ver qué es lo que dice cada uno de ellos y podamos concluir al final, ¿ya? Vamos a tomar la fotito también ahorita. Ese material del colegio. Ya está. Una fotito. Listo. Ahí vamos a tomar nuestras fotitos del día. Cabrera, ¿no tienes cámara? Quiero ver las caritas, no quiero ver el techo, por favor, Herrera. No te veo. Cabrera Camargo, si no me equivoco, Herrera. ¿Y por qué? ¿Y por qué no prenden su cámara ustedes? ¡Ay, qué barbaridad! Cabrera, ¿no tienes cámara? Porque eso les ponen nota, yo no sé. Después ya. A ver. Sexto. Un ratito, ya me demoro un poquito lo del WhatsApp. Miss, el WhatsApp ya tiene nueva función, Miss. Ah, no te creo. ¿Qué pasó ahora? Yo no sé. Cuando tiene Windows 10, aparece cuando pones WhatsApp web, ahí te aparece otro símbolo así. ¿Ah, sí? Sí, en Zoom cuando empieza a grabar habla en inglés. Y cuando termina también. Sí. Mío también me dice que está grabando, va a grabar. No, me habla. Dice, El mío habla en español. Y dice, esta reunión se está grabando, se me dice. Ajá, a mí, eso es Y nuevo, si ¿no? dice que quiero salir o quiero seguir en la reunión y debo de Miss, poner también se salir puede en la hacer reunión. llamadas por aquí, en Miss, eso- con la en el computadora Zoom misma. también te Hace aparece un WhatsApp video donde puedes mirar aquí, todas las puede cosas que hacer Lo que le enseñé a llamadas. Pedro. Pues no podemos hablar todos a la vez, ya les enseñé. Vemos Miss, aquí se turnos. puede hacer llamadas virtuales también, Miss, por WhatsApp. Ah, sí. Videollamada. También podemos Sí, hacer un llamada. tipo de Zoom. Se llama salita Zoom, creo. También se puede hacer uno chiquito. Miss, aunque usted ha usado Met, Sí, en el estatal uso eso, pero mejor es el Zoom. El Sí, Zoom ¿no? es mucho mejor porque, ¿cómo se llama? Es para... No, pero en Meet Sirve muy no. crack.
En Meet no corta 40 minutos nada más. Ah, sí, pero después el manejo es mejor acá. Yo trabajo también allá, pero he decidido, justo a mis alumnos les he dicho ayer, ya no voy a trabajar. Sale mucho eco, si estás con el micrófono encendido sale mucho eco, no se puede trabajar bien. No tiene, aunque es más controlado, ahí sí ingresan solamente los que están, no, en el Meet no, hay otro, Classroom. Classroom entran solamente los que están, mira, ¿qué es Classroom? con correo corporativo entran, ¿no? Un ratito, ya voy a O también hay dúo. Sí, voy a XD. compartir mi... XD. También hay uno que se llama eso. Porque muchas mamitas miran la asistencia por acá, entonces, si es que no ven a los hijitos, tienen que ver. Así que yo estoy muy Mi atento. mamá mira mi asistencia cuando Así manda es. la fotito. Porque, ¿qué pasa? Hay algunos casos donde las mamitas, y eso yo quiero llamar a la reflexión, hay algunos casos donde las mamitas trabajan. Ustedes saben que las mamás trabajamos porque necesitamos trabajar, y como que yo trabajo porque necesito, si no, pues, o por último necesito mantener ocupado mi vida, pero lo hacemos por motivo, ¿no es cierto? Entonces, no es justo de que a veces la mamita se sacrifica trabajando, y eso les digo a ustedes, la mamita se sacrifica trabajando, sale tempranito a trabajar, confiando en nosotros porque ya estamos grandes, estamos en sexto, ¿no? Sí, Y pero algunas mamás trabajan por casa, mis. y a veces, en la casa se trabaja Sí. más. Y a veces Sí, cuando la disculpe. mamita sale, los hijitos no están haciendo las cosas como deben. No prenden la cámara, no ingresan a clases, se ponen a jugar, no hacen la tarea, no hacen global. Y esa madre sufre cuando se entera la verdad. De verdad sufre. Yo cuántas mamás he atendido de Belén, a veces llorando, a veces impotentes porque le tienen ganas de destrozar. Pero aparte que sufre, al final te pega. No, por eso. Las mamitas tienen ganas de destrozarlo. Yo a veces me veo por ahí las mamitas un poquito más, pero con justificada razón, ¿eh? Justificada razón. La mamá piensa que tú estás cumpliendo como debe de ser y no prendes la cámara, no envías las tareas, no estás haciendo el global test y no es justo porque la mamá está trabajando duro y Quiero clases presenciales, quiero clases presenciales, pero a la vez no, mis. No, clases presenciales. Si hago mal mi tarea, mi mamá dice que si quiero ya Y terminar. yo no quiero clases presenciales. Yo por mi casita estoy bien. Para ir a clases presenciales, lo bueno es nomás que podemos estar ahí viéndonos en vivo, pero lo malo es que hacer tarea pues, en casa. Pero lo bueno para Lo malo estar es que vamos a ir a las clases Misa, presenciales yo no con quiero hacer mascarilla. presenciales. Mis, pero lo bueno No, yo quiero estar en las clases, presenciales. mis, Yo lo no bueno quiero estar en clases estar presenciales. presenciales, mis, lo bueno estar en clases presenciales, Yo prefiero Sí, clases presenciales porque los maestros trabajamos mucho más. estar, ¿cómo se llama? En la Trabajamos mucho casita. más. Pero si estamos con la Mami, pandemia, mi en vamos ahí Zoom con mascarilla trabajan y con... mucho más que No, encima pero- mandan más Será tareas. para que nos ahoguemos. No, Sí, porque nos van a pedir doble mascarilla y facial, Y seguramente. encima Sí, vamos a estar encima vamos a estar encerrados en la aula. No. Y Hay ahí que va a traer- salir su frasco de alcohol. Cuando con sea el café. presenciales, nos sí, vamos a Missy, no traer. vamos a poder tocar Ahora nada. vamos a seguir haciendo virtual. No vamos a tocar la mesa. A ver, un Y la ratito. Valentina. A ver, no sé qué pasa con mi PPT. Está fallando mi PPT también, creo. No, mis. Un ratito, hijos, ¿ya? No sé qué pasa con el PPT. Ah, está cerrado. No, mis. A ver, voy a ver. Ya, no, Dice, ya, no, arriba, ¿Usted qué abajo de prefiere, donde presencial o dice virtual? personalizar, ahí donde aparece inicio, ahí abajo dice habilitar edición. Y ahí machuco habilitar edición y ahí habilita la edición por escribir. ya, a ver, vamos a dar la introducción al tema del día de hoy, porque vamos a compartir un material virtual, ¿ya? Hoy día, que es el capítulo 1 de nosotros que estamos en sexto de primaria en el curso de química, ¿ya? El tema es átomo 2, o sea, modelos atómicos. Nos toca ver todos los modelos atómicos, ¿ya? Por lo menos los que han ido evolucionando. Aquí una pequeña introducción. Los átomos, dice, debido a su tamaño no pueden observarse directamente, ya saben ustedes que no los podemos ver, sino que podemos sí conocer su estructura. Hay que referirse a un modelo. Un modelo no es la realidad, ¿correcto? Hay que entender eso. No es el átomo mismo. Un modelo atómico es una ilustración que hacen los científicos para explicar la naturaleza o el comportamiento de las partículas fundamentales que están ordenadas y que constituyen al átomo.
El modelo actual que tenemos del átomo ha sido consecuencia de esto es importantísimo, ¿ya? Ha sido consecuencia de las investigaciones y experimentos de una diversidad de científicos. Sepan ustedes que para que aquí tengamos un nombre no me digas nada, tú también miras de TikTok. 4 o 5 han habido decenas Hace o rato. centenas de científicos que han aportado. No, y tampoco se... Apaga tu audio, Pedro. Entonces, hay que rescatar esto, ¿ya? A partir de esto, entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente. A ver, vamos a compartir En ahora. clase se pone a hablar del TikTok. El Pedro está hablando. Guarden silencio, por favor, estamos en clase, ya les he dicho, cuando estamos en clase tenemos que respetar al grupo, ¿ya? La única que habla la Miss hasta que solicite la palabra a algún otro compañero. Vamos a aprender a ser respetuosos. Yo les he enseñado, ¿ah? Ustedes ya saben, por si acaso. Así que estamos aprendiendo cada día más. Listo. Los atómicos. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Es la representación gráfica. Vamos a empezar desde los conceptos mínimos, ¿ya? Desde los conceptos mínimos. Atentos, porque vamos a detenernos cada cierto tiempo para ver qué es lo que se... ¿Qué significa Paul, esa F? ¿Qué significa? Valentina. F en el chat, Miss. ¿F de qué? Mija, es una grosería. Una grosería, mi. Ya, le voy a tomar captura y lo mando a Teacher Canales en este momento, ¿ya? Para que él investigue. Falta de respeto. Sí, Miss. No, Miss, pero si tú... Falta de respeto, Miss. Es No. falta de respeto. Ahorita el Teacher Canales... Ahora Falta una falta de respeto. Silencio. Vamos a continuar. Los atómicos. Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica del átomo, que me permite describir la clase y el número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma como se comportan y se organizan. La primera referencia del átomo. A ver, aquí me detengo un momentito. Aquí me detengo un momentito, ¿ya? Lo que ustedes pueden apreciar aquí, miren, viene a ser la evolución, ¿ya? La evolución del modelo atómico, o sea, de la representación de los átomos en el transcurso del tiempo, ¿ya? Aquí tenemos la primera propuesta que fue de Dalton, esta segunda que fue de Thomson, esta tercera que fue de Rutherford, esta de Niels Bohr, y este es el modelo cuántico actual con el que todavía se está trabajando. De repente aquí con el tiempo cambia o se mejore, pero miren, de esa esfera rígida, sólida, indivisible y destructible, miren cómo hemos evolucionado a esto. Esto no es nada sólido, por si acaso. Esto tampoco. Aquí se pensaba que el núcleo era compacto. Miren, compacto, compacto. Y aquí se demuestra de que no es compacto, es vacío. ¿No? Acá se demuestra que no solamente no es compacto, no es vacío, sino que tiene órbitas alrededor. Y aquí demuestran a Niels Bohr de que no solamente no es compacto, ¿no? Es vacío, sino que no tiene órbitas de la forma como Niels Bohr lo presenta, sino que sus órbitas son elípticas, miren, tienen esa forma. Ya no se conoce como órbitas, sino como orbitales, que lo vamos a ir viendo poco a poco, pero lo que yo quiero es que por lo menos ustedes observen en estos 5 modelos, en estas 5 representaciones, cómo el modelo atómico ha variado en el transcurso del tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos todas estas vistas. Continuamos entonces. La primera referencia del átomo la dio Demócrito, el filósofo griego, quien consideraba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó esta porción átomo, que significa sin división o indivisible. Las ideas de Demócrito surgieron de sí mismo por meditación e intuición. ¿Han escuchado lo que dice ahí, no? Las ideas del átomo, ¿cómo surgieron? Meditación e intuición. Visible. Por intuición. Surgieron de sí mismo por meditación e intuición. Meditación e intuición. Meditación, pensando. Meditación Intuyendo. intuición. En ¿Qué era ningún mi meditación? meditación e intuición. Intuición. O sea, Mis, pero siempre tienen razón. nada científico, ¿correcto? Pero no estaban lejos de la verdad, ¿eh? No estaban lejos de la verdad. Vamos a ver qué sigue. John Dalton. Dalton imaginó que los átomos eran como esferas compactas con tamaños y masas diferentes. Dalton propuso 3 postulados. 1. Los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indivisibles e indestructibles.
2. Todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. 3. Los átomos se unen en una relación sencilla para formar un compuesto. Joseph Thomson. Thomson creía que el átomo era como una esfera de materia uniforme, cargada positivamente, donde se encontraban... Acuérdense, Thomson hablaba que esta masa era positiva, ¿correcto? Ya habla de positivo. No le dice protones, simplemente le dice que era positiva, nada más. Insertadas las partículas negativas, es decir, los electrones. Y Thomson es el primero en proponer la presencia de electrones. Acuérdense, Thomson es el primero en proponer la presencia de electrones. Miren. Donde se encontraban insertadas las partículas negativas, es decir, los electrones. Lo novedoso de este modelo es que incluía dentro del átomo una nueva partícula de carga negativa, que hasta entonces era desconocida, el electrón. Descubierta por Thomson al realizar un experimento con tubos de rayos catódicos. Thomson pensó que como el átomo era neutro, debería existir una parte positiva que contrarrestara las cargas negativas del electrón. El descubrimiento del electrón logró desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde este momento se considera el átomo divisible. ¿Entendieron esta partecita, verdad? Dalton decía que era indivisible, pero aquí Thomson demuestra que sí tiene partes. Acá hay una parte negativa que son los electrones y que los descubre Thomson. No te olvides, quien descubre los electrones fue Thomson, ¿ya? Thomson descubre los electrones. También llamado modelo del pastel de pasa, debido a la semejanza que tienen los electrones con las uvas pasas insertadas en el O budín de pasas también. Este modelo establece que el átomo está formado por dos partes, el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central de tamaño muy pequeño, donde se encuentra toda la carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo. La corteza casi un espacio vacío muy grande en comparación con las dimensiones del núcleo. Aquí se encuentran los electrones con masa muy pequeña y carga negativa, los cuales giran alrededor del núcleo en unas trayectorias llamadas órbitas. El átomo es neutro porque posee el mismo número de cargas positivas en su núcleo que cargas negativas. Rutherford llegó a esta conclusión a través de un experimento en el que bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, observando que la mayoría de las radiaciones atraviesa la lámina sin ser desviadas, y otras pocas son desviadas y otras regresaban hacia atrás. El modelo atómico de Niels Bohr. Bohr, discípulo de Rutherford, es quien propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo, como un pequeño sistema planetario. En el núcleo se encuentran los protones de carga positiva. El modelo atómico de Bohr propone: 1. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. 2. Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos. 3. El electrón absorbe o irradia energía solo cuando cambia de órbita. Por ejemplo, si el electrón pasa de una órbita interna a otra externa, entonces absorbe energía. Si pasa de una órbita externa, que es de mayor energía, a otra más interna, entonces el electrón emite energía. Otro aporte de Bohr es que los electrones poseen energía y se mueven en forma de onda. El modelo atómico actual es conocido como modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica. En el
núcleo se ubican los protones y neutrones y a su alrededor los electrones. En este modelo, los electrones no giran en órbitas alrededor del núcleo, sino en orbitales. Los orbitales de los subniveles S tienen forma esférica. Los orbitales de los subniveles P tienen forma ovalada. En cada subnivel P hay 3 orbitales P. Los orbitales son regiones del espacio en torno al núcleo, donde hay una alta probabilidad de encontrar a los electrones. El electrón se puede comportar como partícula y se tiene en cuenta el principio de incertidumbre, que dice que no es posible establecer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón con suficiente precisión como para demostrar su trayectoria, o sea que no se puede determinar su recorrido. Por último, se habla de 4 números cuánticos que describen el comportamiento del electrón. Muy bien. Entonces, esa es la parte teórica con la que vamos Aquí vamos a continuar nosotros ya con la parte de nuestro libro. Acá solamente recalcar que vamos a recalcar. Ayúdame, bota estas cosas. Vamos a silenciar ya. Listo. Entonces decía, vamos a recordarle quiénes: Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr. ¿Correcto? Y el modelo cuántico actual. No te olvides, Dalton, esfera rígida, indivisible, indestructible. ¿Correcto? Thomson me habla de neutrones. Él descubre los neutrones, perdón, a los electrones, no neutrones, a los electrones. Luego tenemos a Rutherford, que considera ya los protones, habla de protones. Rutherford ya habla de protones, recuerden el experimento que él hizo, ¿no? De protones, y sobre todo descubre el núcleo atómico. Y luego tenemos a Niels Bohr. Es importante, miren, acá hay que entender y recordar que Rutherford propone el sistema planetario solar, ¿no? En miniatura, dice. Lo único que hace Niels Bohr, ¿sí? Pero en el video decía que Niels Bohr decía que era el budín de pasas. No, Niels Bohr era del sistema planetario miniatura. Sí, por eso voy a complementar, voy a complementar. Escúcheme. Niels Bohr acepta lo que dice Rutherford. Habla de lo mismo, habla del mismo sistema. Un núcleo y alrededor giran electrones. ¿Cuál es la diferencia? De que Niels Bohr habla de órbitas. En cambio, Rutherford habla de simplemente que giran. ¿No? Por decir, si es que yo digo que giran, pueden girar y chocarse entre ellos. Eso no lo precisa Rutherford. Simplemente habla de que hay un núcleo positivo, donde están los protones, y que los electrones giran alrededor, ¿no? Algo así como un sistema planetario. Eso es lo que dice Rutherford. Lo que hace Niels Bohr es precisar. No le dice, Rutherford, estás equivocado. No le dice así, sino lo que hace es precisar. Le dice, sí, pero no te olvides que los electrones que están alrededor, ¿ya? Los que están alrededor, que parece un sistema planetario solar, viajan en órbitas. No lo hacen de manera desordenada, sino ¿has visto que tienen unas líneas? Viajan en órbitas alrededor del núcleo, y que estas tienen a los electrones, y que los electrones tienen un comportamiento de saltar de una capa exterior a una interior, de una órbita exterior a una interior, o de una órbita interior a una exterior, generando o consumiendo energía. Eso es lo que precisa Niels Bohr. ¿Ya? Vamos luego a leer ese material. Si se nos corta, si se nos va a cortar ahorita, se nos corta, ya saben ustedes que nos incorporamos en el siguiente bloque, leemos bien nuestro texto. ¿Por qué? Porque hemos visto que los protones fueron descubiertos por Rutherford, los electrones fueron descubiertos por Thomson, y los neutrones por James Chadwick. Claro, por Chadwick, ¿no? Chadwick es el que descubre a los neutrones, que no lo hemos visto en ninguna parte del video, lo hemos visto. Él no elaboró ningún modelo atómico. Chadwick no, pero descubrió los neutrones. Él lo hace en base a lo que los otros científicos habían estudiado. O sea, a Niels Bohr se le pasó, a Rutherford se le pasó, ni cuenta se dieron, pero Chadwick analiza, ¿no? Dice, pero si es que hay tantos protones y tantos electrones afuera, ¿dónde está el equilibrio? Necesitamos a alguien que haga el equilibrio en el núcleo. Y es ahí donde él descubre a los neutrones, ¿no? Que lo vamos a ver en el siguiente. Hijitos, más bien nos cortamos y continuamos en el siguiente bloque, ¿ya? Regresamos.